Muy buenos días, hermanas. Qué gusto tenerlas un lunes más. Estamos contentas de la vida que Dios nos da. Dios es bueno. Sus misericordias, dice la palabra, que son para siempre. Y eso es lo que nos llena siempre. Gracias a Dios, pues estamos nuevamente y aquí las hermanas contentas también y dando gracias a Dios, pues empezamos dando gracias a Dios por la vida y en especial en esta mañana, el día de ayer cumplió años Chelita. No vamos a preguntar cuántos, si no nos quiere decir, está bien. Yo estoy haciendo cuentas de hace como 2 o 3 años, así que pero es una bendición. Gracias por la vida. La vi que la estuvieron celebrando y eso es muy alegre. Cuando uno puede sentir el amor y el cariño de otras personas. Así que gracias a Dios por eso. Pues quiero que vayamos al Salmo 145, mis hermanas, por favor. Busquemos el Salmo y vamos a tener aquí algo. El Salmo 145 es un salmo muy precioso y quiero que al abrirlo cada una de ustedes vayamos leyendo un versículo y si somos movidas a orar a través de este salmo, pues hágalo con libertad. Em, Hoy sí pueden abrir los micrófonos y vamos a comenzar. Todas tenemos el salmo. Para las que están en Facebook, por favor, también abran su salmo, el salmo 145. Lo tenemos ahí y por favor vamos a leerlo, tratar de leerlo juntas. Y siempre las invito a que puedan compartir este estudio, este tiempo juntas en sus propios muros y así podemos llegar a más personas que podamos estar juntas con el estudio y la palabra. Salmo 145, dice así, es un salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, es el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de sus poderosos actos y que proclame tu poder. ¿Recuerdan ese bello canto que había de este salmo? ¿Verdad? Yo creo que muchas de nosotras crecimos con este salmo. Eh, es muy bello. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana te exaltamos, glorificamos tu nombre, así como nos invita a este precioso salmo a exaltarte, alabarte, porque de veras, Señor, solamente tú mereces nuestra alabanza y nuestra adoración por siempre y para siempre. Te alabaremos, Señor, todos los días. De veras, Señor, que nuestro corazón se levante cada mañana para alabarte, para glorificarte, para honrarte, agradecerte por todas las cosas que tú haces. Señor, eres grande, eres el más digno de alabanza, como dice este salmo. Nadie puede medir tu grandeza. Padre, yo no entiendo cómo hay gente que duda de ti, cómo hay gente que no puede ver que este mundo está siendo sostenido por alguien mucho más grande y más poderoso de todo. Tú eres el todopoderoso, el que lo llena todo. Tu grandeza es inescrutable, grande eres, Señor. Padre, ayúdanos para que nuestra generación y los hijos de nuestros hijos puedan conocerte y puedan alabarte grandemente. Señor, que cada día podamos
bendecir tu santísimo nombre. Grande eres, Señor, y digno de suprema. Vamos a seguir leyendo el Salmo. Si alguien, por favor, abran sus micrófonos y la que desee leerlo, que lo haga. Podemos leer unos 2 o 3 versículos cada uno. Dice el verso 4, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Podemos dar gracias a Dios por esos 2 versos. Señor, te damos gracias porque pasan los años, pasan las generaciones, pero tu palabra, tu persona permaneces para siempre. Tú eres eterno, no tienes principio, no tienes fin. Tú eres Dios, Señor. Nosotros sí tenemos un principio. Y por eso, Señor, podemos ver hacia atrás y ver que pasa el tiempo, pero las generaciones cuentan. En cada generación se cuentan tus maravillas. Te adoramos, Señor, en esta mañana, porque tenemos el privilegio de también poder contar tus maravillas, comenzando por nuestra propia vida, comenzando, Señor, a decir todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Cambiar nuestra vida es un milagro. Salvar nuestra vida es un milagro. Transformarnos día a día es un milagro. Tener la esperanza de redención total, eso es el milagro grande, Señor. Y contamos esto. Gracias, Padre. Bendice el oído que escucha tus maravillas, para que también regales fe a esos corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. Padre Santo, tus obras son grandes. Las vemos cada día. Que podamos de veras con nuestra boca decir todas las cosas que has hecho en nosotros y por nosotros. Que podamos contar esa historia maravillosa de nuestra salvación y de la salvación que hemos visto en otras personas también. Tu bondad es grande, Señor. Gracias, gracias por tu bondad. Dice este versículo 7, todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. Señor, eres el único justo verdadero. Vivimos en un mundo injusto, pero nosotros podemos hacer la diferencia. Ayúdanos a ser personas justas en todos los actos de nuestra vida y que esa justicia vaya adornada también por la bondad que tú nos has dado y que podemos también reflejar a otros. Bendito seas, Padre, bendito seas. Sigamos leyendo y orando quien lo desea hacer, por favor. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Vemos que Dios es clemente, tiene piedad con cada uno. Oremos. Amantísimo Padre, yo te pido que nos perdones precisamente, Señor, porque abusamos de tu clemencia con nuestros pensamientos y con nuestras actitudes. Perdónanos, por favor, porque tu misericordia es grande, grande. Eres lento para la ira, pero grande en misericordia.
Bueno eres para con todos. Perdónanos, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, porque solo tú mereces que te rindamos esa adoración. Gracias, Padre, por ser ese Padre amoroso para cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque amas a este mundo, amas al pecador, pero aborreces el pecado. Gracias, gracias, Señor, por ese amor tan inmenso que tienes para con cada uno de nosotros. Te alabo con todo mi corazón, porque desde que tú formaste mi cuerpo en el vientre de mi madre, has tenido ese cuidado tan especial de mí. Gracias, Señor, porque he pasado por cosas distintas, dolorosas, pero tú has estado presente, has estado cuidando de mí. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. No nos podemos quedar atrás, Señor, ante tanta bondad, tanta misericordia. No podemos dejar de alabar y glorificar tu nombre. Vemos tu bondad y tu misericordia a cada momento, Señor, no solo en el cuidado, provisión, sino nuestra salvación, Señor. Gracias por ello. Gracias porque no lo merecemos, porque el único bueno eres tú. Pero gracias porque podemos acercarnos a ti de esta manera y poder contar a los demás también tus maravillas, poder contar con los demás esas grandezas y esas misericordias, Señor, mostradas día con día sobre nuestras vidas. Recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe tú la gloria porque de veras has hecho tantas cosas. Y por eso estamos, como dice el salmista, todos tus santos te bendigan. Bendecimos tu nombre, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios grande. Un Dios, Señor, que a pesar de cómo somos delante de ti, tú sigues mostrando y sigues siendo fiel a nuestras vidas. Gracias por tenerte como nuestro Padre. Gracias por tenerte a nuestro lado. Gracias, Señor, porque eres un Dios presente y por eso, Señor, es que te alabamos y te bendecimos. Sigue mostrando, Señor, tu gracia, tu favor, Señor, no solo para con nosotros, sino para con toda la humanidad, Señor. Y que algún día, Señor, todos puedan alabarte a un unísono por ese Dios tan grande que eres. Oramos, Padre, en el nombre tuyo. Amén. Dice el verso 11, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de tu reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sí, bendito Padre, no solo te alabamos, sino que tú has abierto nuestros entendimientos para comprender, Padre Santo, de que la gloria es únicamente tuya. Ayúdanos a compartir con otros, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con las personas con quien tenemos contacto y dejarles saber, Padre, cuán poderosos han sido tus hechos, cuán misericordioso has sido con cada uno de nosotros. Sabemos, Padre Santo, de que tu reino es un reino eterno. Y eso, Señor, nos da una confianza plena en ti, Padre Santo. Gracias, gracias, porque ese reino eterno que será por siglos de los siglos, nos das, mejor dicho, participación en él a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos, Padre Santo, te agradecemos.
Y por favor, Padre, que nuestros corazones siempre, siempre se muestren agradecidos ante tu bondad y misericordia, Padre. Gracias de nuevo. Bendice a cada uno de tus justos, Señor, escuchando, a los que van a escuchar. Y gracias de nuevo. Bendito seas, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Órese, hermana, ore allí y ponga delante del Señor su carga en esta hora. Padre, nadie mejor que tú conoces cada una de las cargas que cada una de nosotras lleva. Algunas quizás son cargas muy, muy pesadas. Salud, situaciones de relaciones, situaciones financieras, situaciones emocionales, quizás problemas en el trabajo. Yo no sé, pero tú sí sabes. Aún, Señor, quizás situaciones en la misma iglesia, con los líderes, con el pastor, con otro miembro. Tú sabes. Mujeres abandonadas, hijos maltratados, hijos abusados, mujeres abusadas. Tú sabes. Pero en esta hora, esa carga la dejamos en ti, para que tú seas el que la tome y el que haga con ella de acuerdo a tu santa y voluntad. Padre, tú dices que nos ayudas y que nos levantas a los caídos. Así que gracias, Señor, gracias. Dice también tu palabra que los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Le das alimento según la necesidad y abres tus manos y sáciate de hambre y dice a todo ser viviente. Padre, en este mundo hay tanta hambre todavía. Hay hambre física y pedimos que tú te manifiestes, que los que dicen que los van a cuidar, los cuiden, que si estamos involucrados en ofrendar, en dar para eso, nuestro corazón se mueva más y más para hacerlo. Pero Padre, pedimos que los que tengan acceso a esas ayudas, al hambre que hay en el mundo, la hambre que hay en nuestras comunidades, de veras la den, que no se queden con ella, sino que la den, la provean a los necesitados realmente, Señor. Señor, tú que eres justo en todo lo que haces y que estás lleno de bondad, ayúdanos, Señor. Una vez más te pedimos hacerlo nosotros también. Gracias, Señor, por tu cercanía. Tú estás cerca de todos los que te invocamos, sí, de todos los que te invocamos de verdad. Gracias porque podemos sentirlo, porque lo sabemos. Ay, Padre, qué maravilloso eres con nuestras necesidades y te manifiestas de manera que no lo entendemos a veces. ¿Cómo lo haces? Padre, gracias por las provisiones que haces. Gracias por esos regalos que aparecen de la nada y que nos proveen para darnos disfrute, para darnos gozo. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias por esa parejita de estudiantes, el DTS, que dan de la nada y uno se queda maravillado. Padre, gracias, gracias. Padre, también te seguimos aquí invocándote y reconocemos, Padre, que tú nos das mucho, mucho, mucho. Y dice que tú concedes los deseos de los que te temen y oyes sus gritos de auxilio y los rescatas. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos concedes los deseos a todos aquellos que te tememos y más aquellos que están gritando, pidiendo tu auxilio, Señor, para que tú los rescates. Pido que rescates a aquellas amigas, aquellas personas que conocemos que están sufriendo de enfermedades duras en este tiempo, que tú sigas proveyendo para los tratamientos,
que proveas de todo lo que estas personas necesitan hoy. Proveas, Señor, compañía, proveas consuelo, proveas ayuda emocional, ayuda espiritual, ayuda de todo tipo a todas aquellas personas que están sufriendo de una enfermedad difícil, a todos aquellos que van a someterse a quimioterapias, a diálisis, a situaciones duras en cuanto a la salud. Provee, Señor, para estas personas, por favor, Padre. Recordamos, amigas queridas que están sufriendo en este momento. Tú las conoces. Recordamos, Señor, a Ceci. Ayúdala, Padre Santo. Manifiéstate esos cuerpos que necesitan de ti fuertemente. Señor, gracias porque nos proteges a todos los que te amamos, nos proteges. Muchas gracias, Señor. Y dice aquí que destruyes a los perversos. Estamos rodeados, Padre, de tanta gente mala, perversos por todos lados, perversos que quieren hacer su voluntad. Padre, protege a todos esos niños que están siendo maltratados por esos perversos, por esos pervertidos. Mujeres también, Señor, que están siendo esclavas de gente así. Padre, líbranos de todo este movimiento que nos quiere meter a la fuerza ideas que no podemos apoyar. Líbranos, Señor, por favor, de este movimiento fuerte que se está abriendo aquí y que sin duda ya llegó a muchos de nuestros países. Líbranos, Padre bendito, por favor, de las artimañas del enemigo, este diablo que tiene atrapado a este mundo. Líbranos, Señor, a nosotros y ayúdanos para que podamos rescatar a otros de las acechanzas del demonio, del mal, Señor, que les asedia, toda esa gente que todavía no cree en ti. Permítenos que podamos tener acceso y que podamos predicar tu palabra, compartirles quién eres, Señor. Por favor. Te alabaré, Señor, y que todo el mundo bendiga tu santo nombre por siempre y para siempre. Un día lo veremos, un día veremos eso, donde todos juntos te alabaremos y te glorificaremos. Gracias, Padre, gracias por este salmo precioso. Bendito y alabado seas. En el nombre de Jesús. Amén. Me encantaría cantarlo, pero no sé cómo se me va a oír, así que mejor que canten las profesionales. No, no. Es una alabanza preciosa que el Señor nos dejó aquí en sus salmos. Los salmos son para cantarlos, para leerlos, para predicarlos, para orarlos. Así que ahí estamos. Bendición. Hermana, siga recordando a las personas que necesitan de nuestras oraciones. Ahí están. Usted las conoce, usted sabe. Me gustaría también que diéramos gracias a Dios en esta mañana por la vida de Chelita, por esta mujer que fuertemente apoya nuestro ministerio. Así que le voy a pedir a Sonia, si puedes orar por favor por la vida de Chelita. Tú eras la más ansiosa de cantarle, así que por favor, ora por la vida de Chelita, nuestra hermana, amiga, mentora, maestra, consejera, y que pues gracias porque el Señor le da un año más de vida para que la podamos disfrutar con nosotros. Y es nuestra directora del ministerio en Guatemala, en El Salvador, perdón, me estaba viendo la Ingrid. El Salvador. Bueno, oremos. Queridas amigas, oremos dando al Señor gracias y gozándonos con nuestra hermana. Señor, mi Dios, cuánta alegría, cuánto gozo hay celebrar la vida, porque te celebramos a ti, quien eres el dador de la vida. Cuando una de nosotras se goza por algo, Señor, y nuestro corazón se alegra genuinamente por ese bien que nuestra hermana ha recibido, Señor, esa es tu voluntad. Y hoy nos gozamos tremendamente
porque tú le has dado años hermosos de vida a Chelita. Ujú, Nos gozamos como tus hijas, Señor, al ver el bien que haces a tus hijas en tu pueblo, Señor. Nos gozamos como hermanas al compartir con ellas su alegría y verle su bendición. Gracias por su vida, gracias por Chelita, gracias por los dones y talentos que le has dado, donde los ha desarrollado para la gloria de tu nombre, Señor, donde ha sido de bendición para tanta gente, no solo con su conocimiento médico, no solo con su corazón dadivoso, genuino, no solo con sus dones y talentos en la iglesia, sino con ese sentir de dar, de compartir y de seguir buscando tu rostro, Señor. ujú, Gracias por su familia que le han celebrado. Gracias por su esposo, sus hijas, sus nietos, Señor. Gracias por ella. Te rogamos que le des en abundante bendición, Señor, el deseo de su corazón. ujú. Aquellas peticiones que haya presentado delante de ti, que tú les des respuesta, Señor, de acuerdo a tu voluntad y que sea para el gozo de ella y de su familia. Gracias por ella. Síguele, Señor, usando en el ministerio, Señor. Bendice. Chelita es una mujer que bendice, Señor, y por eso te adoramos, te alabamos, Señor, porque alcanzamos de ese bien nosotras también. Gracias por su vida, gracias por tener el privilegio de tenerla con nosotros, Señor. Gracias por tu sierva. En Ujú. el nombre precioso de Jesús, te adoramos, Señor, y te alabamos por su vida. Amén. Amén, amén. Amén, Almita, gracias. Y amigas de corazones de mujer, en realidad el versículo 21 del Salmo 145 lo Ujú, había tomado yo como especial para mí este día. Dice que la alabanza a Jehová, ¿verdad? ujú. Proclama mi boca Amén. y bendigo su santo nombre eternamente y para siempre. Me siento de veras muy honrada y muy bendecida por, como quieren saber cuántos, 79. No, ya. 79 años, así que me siento de veras muy agradecida con el Señor por mi familia y mi familia extendida, que parte de ella son ustedes. Así que gracias por estas palabras y bendigo el Señor, ¿verdad? Este día por la vida y, y por todo lo que Dios nos ha dado a través de estos 79 años. Así que las quiero mucho a todas, me hacen falta verlas siempre todos los lunes. Igualmente. Qué bendición. La verdad es de que, qué tremendo, Chelita. O sea que yo la conocí a usted bien jovencita, recién casada casi, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, allá por el 75, 76, imagínese. Sí, yo estaba bien chiquita también, pero ahí vamos. Qué bendición y qué bueno que la podemos tener con nosotros. Muy bien. Hermanas, quiero hacer algo antes de dar el tiempo a nuestra enseñanza y quiero hacerlo porque, para que nos preparemos. Déjenme compartirles algo. Aquí está. Ok. Estoy compartiéndoles 30 días de gratitud. Como la mayoría de ustedes sabe, aquí en los Estados Unidos, el otro mes se celebra el Día de Acción de Gracias. Y a mí me gusta hacer algo diferente, no solo ese día, porque todos los días es para agradecerle al Señor. Entonces, estoy invitando al grupo a que nos unamos en 30 días de gratitud. Vamos a parar un poquito nuestro estudio sobre la vida de Jesús. Nuestro estudio último va a ser el próximo lunes y nos vamos a unir a tener 30 días de gratitud. Yo puedo mandar el link del enlace donde está este devocional porque cada día hay algo por qué agradecer. Y los días lunes vamos a apartar para enseñar algo sobre eso, ¿verdad? Vamos a tener 4 lunes sobre
la enseñanza que tocaría ese día. Así que yo voy a mandar este link, lo voy a poner incluso hoy aquí en las personas que nos ven desde Facebook para que lo busquen. La mayoría de personas tienen esa aplicación en sus teléfonos y si no la tienen, pídale a alguien que se las ponga. Es de la Biblia, de la YouVersion. Al ver el enlace, ustedes pueden cliquear ahí y ahí les dice dónde pueden ustedes conseguir la aplicación para que nos unamos, hermanas, y que juntas podamos dar gracias a Dios por lo menos en este mes, juntas, ¿verdad? Yo sé que todos los días lo hacemos, pero podamos. Entonces, ahí esta es la muñequita del devocional. Entonces, ese era algo que quería mostrarles y yo voy a poner el link para que todas lo podamos tener a partir del 1 de noviembre, que ya pronto va a ser. Muy bien, gracias entonces, hermanas, por podernos juntar al hacer esto. Muy bien, pues en esta mañana ya no vamos a seguir con nada más, sino que vamos a preparar el corazón para la enseñanza. Tenemos nuevamente a nuestra hermana Ingrid Quintero desde Guatemala. Es una amiga de hace muchos años también, maestra del gozo, escritora del gozo, y esta mañana viene a enseñarnos algo más sobre la vida de Jesús. Ingrid, el tiempo es tuyo, mi hermana, que Dios te use con poder. Gracias, Almita, y gracias, hermanas, por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes. Para mí es un privilegio estar acá, ¿verdad? Con corazón de mujer. Así que, ay, de veras, hermanas, qué alegre ver cómo ustedes van creciendo y sobre todo aprender del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es la persona principal para nosotros realmente, ¿verdad? Así que vamos entonces a este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Tanto Marcos como Lucas dicen básicamente lo mismo, ¿verdad? Así que solo tomé como referencia el de Marcos para poder elaborar el estudio de esta mañana. Así que es un alboroto en la sinagoga. Ustedes saben que no tan fácilmente se hacen alborotos en las iglesias, ¿verdad? Pues si nos damos cuenta también, ¿verdad? Hacían alboroto en las sinagogas y sobre todo el Señor fue a remover ahí muchas cosas, ¿verdad? Muchas emociones, muchas situaciones religiosas entre ellos, ¿verdad? Así que vamos a ver de qué se trata ese alboroto, ¿verdad? En el contexto, ¿verdad? Jesús se acaba de mudar de Nazaret a Capernaum. Acordémonos que él vivía en Nazaret y por cuestiones geográficas, como vimos hace unos lunes, se trasladó a Capernaum, donde él estuvo, su sede, se podría decir, ¿verdad?, de ministerio. Recordemos que Capernaum era una ciudad muy próspera, muy con grandes riquezas, al igual que también grandes pecados y decadencia. Así que era necesario que el Señor estuviera en ese lugar, ¿verdad? Así que era ideal el lugar para que Jesús enfrentara a judíos y a gentiles, porque ahí vivían en ese lugar, ¿verdad?, con las buenas nuevas del reino de Dios. Tanto para gentiles como para judíos iba a ser, wow, ¿qué está haciendo acá este hombre que viene a hablar este tipo de cosas, verdad? Los gentiles no sabían ni entendían eso y los judíos sabían y esperaban al Mesías, pero no esta clase de Mesías, ¿verdad? Entonces vemos ahí que era justo el lugar donde tenía que estar, ¿verdad? Y estando en ese lugar fue que sucedió este pasaje que vamos a ver hoy. En primer lugar es esa autoridad en la enseñanza. Ahí en Marcos 1, 21 y 22 dice, y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. Miren qué tremendo Marcos para poder ya empezar a hacer el alboroto, ¿verdad? Ahí en la sinagoga. Entra, dice, ahí a Capernaum. Y es interesante porque dice los días de reposo, ¿verdad? No fueron uno, fueron varios, ¿verdad? Y él hacía algo, enseñaba, ¿verdad? Así que vamos a ir viendo poquito a poquito este pasaje, ¿verdad? Jesús entonces llega a la sinagoga en Capernaum, una ciudad entonces de Galilea, como ya hemos visto, en un día de reposo, o sea, un día sábado.
Acordémonos que para el pueblo de Israel era de suma importancia estar guardando, decían ellos, el sábado, ¿verdad? Dedicarlo para estar con el Señor y dedicarlo para recordarlo, pero ellos ya habían perdido mucho del realmente el sentido que Dios quería que ellos tuvieran en ese día, ¿verdad? Acordémonos que ya para ellos ya era mucha la religiosidad y prácticamente era un día más que había que estar, pero no ese sentido de la adoración y del buscar a Dios realmente como era, ¿verdad? Y así entonces el Señor Jesús llegó y enseñaba, dice, esa era su costumbre, siempre que asistía entonces enseñaba. Es interesante ver cómo en esos momentos todavía había cositas que tal vez ellos no tenían del todo claro y entonces a la hora de él enseñar, para ellos era bonito lo que estaba enseñando, pero que no fuera a tocar sus fibras, ¿verdad? Porque entonces sí ya empezaban las situaciones acá, ¿verdad? Acordémonos que él así empezó. Él fue muy fiel y donde empezó a enseñar fue en las sinagogas. Ahí empezó él a enseñar. Cuando estos religiosos se fueron en contra de él y ya no quisieron recibirlo, por decir así, entonces él fue y salió afuera a enseñar al pueblo, ¿verdad? Era lo que realmente él quería, ¿verdad? Que todo el mundo entendiera y viera quién era él y quién es él, ¿verdad? Así que esa era su costumbre. Yo me identifico con el Señor, ¿verdad? Porque de veras también, hermanas, uno donde quiera que va, ahí va a enseñar, ¿verdad? Ese es parte del don, pero como que ahí está uno, ¿verdad? Queriendo hacerlo donde quiere que todo, siempre quiere uno que la gente aprenda, ¿verdad? Este fin de semana tuve que salir a una despedida de solteros, ¿verdad? Y cuando venía de regreso el muchacho del Uber, que ya tenemos rato de conocerlo, empezamos a platicar ciertas cosas y miren, hermana, yo no sé de dónde, pero me fluyó cantidad de cosas y ya lo he evangelizado varias veces, pero esta vez creo que sí llegué justo a donde tenía que llegar. Pero es lo que les digo, ¿verdad? Donde quiera que uno va, por lo regular eso es lo que uno hace, ¿verdad? Enseñar a hablarle a las personas acerca de Cristo. Y no digamos él, ¿verdad? Que quería que la gente lo conociera y entendiera el plan de salvación para ellos también, ¿verdad? Así que la gente estaba asombrada, estaba sorprendida de escucharlo. Miren, hermana, yo no sé cuánta imaginación puede tener usted, pero ay, yo me imagino que era precioso, hermoso escuchar su voz en primer lugar, una voz que era justamente para los oídos de las personas, captar esa atención y a la vez esa manera de poder expresar y de poder leer la ley, ¿verdad? Eso ha de haber sido algo fantástico, ¿verdad? Y por eso la gente estaba sorprendida, ¿verdad? Estaba asombrada. ¡Wow! ¿Y este señor quién es, verdad? Este hombre, ¿quién será que...? Ay, llega a mi corazón, ¿verdad? Lo que dice, llega y empieza a hacer cuestionamientos muchas veces, tal vez en mi mente, y tal vez eso era lo que pensaba la gente que lo escuchaba, ¿verdad? Por su enseñanza, o sea, impartir, o sea, la instrucción, inculcar una doctrina, alguien habla con autoridad. No era lo que él estaba diciendo en sí por sí mismo, sino la clase de enseñanza que llevaba. No era, mire, a pesar de que él es Dios y a pesar de que él sabía la escritura, no estaba hablando fuera de, estaba hablando de la escritura. Y eso lo hacía hablar con autoridad. Y me llamó mucho la atención esta palabra autoridad en este contexto. Es en un sentido de capacidad. Él tenía la capacidad para dar una enseñanza, hermanas. Es Dios el que la estaba dando. Él tenía esa libertad de poder expresar
lo que él sabía, porque esta gente había perdido mucho el significado de esto, y ahora podía él entonces con libertad decir, no, así no es de esta manera, ¿verdad? Es tener ese control de que a pesar de que él tenía autoridad, porque él era el dueño de esa palabra que ellos tenían, tener el control para poder decir, esto es lo que realmente deberían de hacer. Tenía, dice, el poder de aquel cuya voluntad y cuyas órdenes deben ser obedecidas por los demás. No venía como una autoridad impositiva, no vino con esa autoridad, que lo podía hacer porque era el dueño no solo del universo, ¿verdad? Dueño de la palabra, sino que podía hacerlo. Podía venir y decir, hagan lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Imponer esas órdenes que sean obedecidas por los demás, porque así es como debe de ser. No, él con ese amor, con esa paciencia, con esa ternura, hacía ver a la gente su responsabilidad de obediencia a esa palabra escrita, a esa palabra que él nos ha dado y que ya ellos tenían también. ¡Qué autoridad! Por eso la gente, porque acuérdense que los fariseos y todos los demás que estaban en esa época hacían y imponían sus pensamientos. Y es lo que pasa, creo yo, a nuestro alrededor, hermanas. Hay muchas filosofías que quieren imponerse en nosotros, en nuestros hijos y en todo el mundo, ¿verdad? Es que así es como debe ser. No, es que no es así la autoridad. La autoridad tiene la capacidad de poder darse esa libertad y ese control y ese poder para poder hacerlo. Y yo creo que en el Señor Jesús es qué mejor ejemplo de cómo Él dio lo que debería de existir en nuestros corazones. No lo vino a imponer, hermanas. Estas son cosas voluntarias. Ante la razón que Él daba de poder hacer y obedecer, lo que hacía la gente era obedecer, ¿verdad? Y es lo que hace con nosotros. Yo no sé si a usted le pasa, hermano, pero solo al ver las razones que Él da, el por qué hacerlo, pues ya me mueve y me motiva a mí a poder obedecerle y poder decir, sí, Señor, lo voy a cumplir. Entiendo tu palabra y voy a obedecerla, ¿verdad? Y hace Marcos ahí una diferencia. A diferencia de los escribas, dice él, ¿verdad? Porque ellos enseñaban de otra manera, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, la palabra escribas designaba una clase de hombres a quienes se había instruido en la ley. Como decimos nosotros acá en Guatemala, en Buen Chapimba, no era cualquier poncho mojado, ¿verdad? Era una persona que jaja, ¿verdad? Era alguien que era fino, por decir algo, ¿verdad? Es que eran escribas, tenían de primera mano la palabra. Entonces, eran instruidos en la ley. Pero a pesar de eso, nunca entendieron el significado que realmente Dios quería que los hombres tuvieran de la palabra. Estos hicieron del estudio sistemático y de la explicación de la ley su ocupación. Imagínense, pasaban estudiando la escritura todo el tiempo, porque ellos tenían que escribirla, ellos tenían que analizarla, y a pesar de eso no entendían lo que realmente el Señor estaba diciendo en ese momento. Se les contaba entre los maestros de la ley o los versados en ella. No era cualquier persona. Eran personas muy doctas en la palabra, muy doctas en la escritura. Se la sabían, me imagino, hasta de memoria, ¿verdad? Porque sabían y escribían la escritura y daban la interpretación a su manera muchas veces. Pero se supone que la sabían. Y a esos eran los que el Señor Jesús estaba hablando en este momento ahí en la sinagoga, ¿verdad? O sea que no era cualquier gente la que le estaba hablando. Mientras los religiosos, mientras estos apoyaban su enseñanza en la ley, porque, esto dice la ley y esto hay que hacer, ¿verdad? Pero la ley a su manera, la interpretación a la manera humana. Jesús no hacía esto. Jesús la apoyaba en su autoridad. La ley sí estaba ahí,
Pero la ley cobra todo sentido cuando sabemos quién es el que la está dando. Y en este caso era Jesús el que la estaba dando. Doblemente, no solo él la mandó para los que escribieron el Antiguo Testamento, sino que ahora él mismo estaba acá enseñando esa ley. Los religiosos han perdido toda autoridad por su incoherencia, ceguera y corrupción. Estos hombres han sido una cosa en un lado y otra cosa en otro lado, y entonces, ¿qué? ¿Cómo es la cosa, verdad? Están pidiendo que cumplamos la ley y resulta que su vida es otra, ¿verdad? Hay una incoherencia acá. Están cegados porque quieren cumplir su punto de vista, no el punto de Dios, ¿verdad? Y se han corrompido. ¿Por qué? Porque hacen más caso ahora a las situaciones que están a su alrededor, que son los romanos, que son los griegos, que son los gentiles, que realmente lo que la palabra de Dios dice. Jesús, en cambio, lo acompaña la autoridad y doblemente autoridad, ¿verdad? La que él tenía, que viene de Dios y que es capaz de enseñar lo que la ley realmente dice y vivir en base a esa ley. Acuérdese que él dijo, yo no vine a no obedecer la ley, yo vine a cumplirla. Imagínese, Dios mismo cumpliendo su propia ley en este cuerpo humano, ¿verdad? Vino a cumplir la ley. Entonces, eso le daba autoridad para enseñarle a las personas. Eso le daba autoridad para poder acercarse a la gente y decir, lo que dice estos acerca de este pasaje no es eso. Esto es lo que yo quiero decir. Y acuérdense que muestra de ellos el Sermón del Monte, ¿verdad? Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Porque ellos habían tergiversado la escritura. Y él ahora viene y enseña con autoridad. Porque eso es lo que él tiene, ¿verdad? Autoridad para hacerlo. Ahora pensemos para nosotras, hermanas. ¿Nosotras aceptamos esa autoridad del Señor Jesús en su palabra? Porque Él es la autoridad. Y doblemente nos está pidiendo obediencia hacia esa autoridad que Él tiene. Si Él lo dice, hermanas, hay que cumplir, hay que obedecer. Y nos cuesta porque como humanos cuestionamos. ¿Cómo es eso que yo voy a hacer esto? ¿Cómo es eso que yo tengo que perdonar? ¿Cómo es eso que tengo que amar a mi enemigo? ¿Cómo es eso que tengo que soportar? ¿Cómo es eso que tengo que amar? ¿Cómo es eso que me tengo que sujetar? No entiendo, Señor. Pero es palabra con autoridad para nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer su palabra. ¿Pero será que la aceptamos? ¿O solo son cositas las que agarramos y decimos, sí, Señor, esto sí está bonito, esto sí me gusta? ¿Nos sujetamos realmente a esa autoridad, hermanas? Sí, Señor, aquí estoy a donde tú me mandas. Sí, Señor, aquí estoy a lo que tú dispongas. Y viene la prueba, viene la situación y Señor, ¿qué está pasando? Sí, pero no me dijiste que te ibas a sujetar a mi autoridad. Yo soy soberano y yo hago contigo lo que yo quiera y te llevo y te mando por donde yo quiera. ¿Nos sujetamos realmente a esta autoridad de parte del Señor? ¿Cómo demostramos esa aceptación de autoridad? ¿A regañadientes? ¿O realmente la aceptamos con humildad, con amor? Y decimos, Señor, sí, aquí estoy. Y le servimos y le amamos. No importa dónde el Señor nos tenga y nos quiera usar. ¿Qué nos hace falta para obedecer esa autoridad, hermanas? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta mucho, hermanas. A veces criticamos a los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los religiosos de aquella época, sin darnos cuenta que nosotras también a veces fallamos en ese sentido. Le damos más prioridad a nuestra forma de pensar, le damos más autoridad a lo que otros dicen que lo que realmente la palabra de Dios nos enseña. Que el Señor nos ayude realmente, hermanas, a poder ver la autoridad que el Señor tiene para poder enseñarnos a nosotros día con día, ¿verdad? Por medio de su palabra.
Segunda cosa que encontramos aquí en este pasaje, la confrontación con el espíritu maligno. ¿Qué es lo que hace más todavía el alboroto de lo que está pasando, verdad? Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Mire, esto es sorprendente, hermana, solo de verlo así a primera vista, ¿verdad? ¿Cómo es eso que una persona con un espíritu inmundo está dentro de una sinagoga? Pero ahí está, ¿verdad? Que dio voces diciendo, probablemente ellos no sabían o probablemente sí, ¿verdad? No lo dice el pasaje. Ah, dice este personaje, ¿verdad? Este espíritu inmundo. Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. No debe haber sido un cuadro bonito, ¿verdad? No debe haber sido un cuadro... yo no sé si ellos estaban acostumbrados a ver a este personaje que estaba en la sinagoga haciendo esto de siempre, no lo sé, pero dice que en ese momentito, este hombre que el Señor estaba hablando, estaba dando la enseñanza, este hombre habla y habla cosas interesantes acerca del Señor, ¿verdad? Perdón. Durante la enseñanza de Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno está presente en la sinagoga. El espíritu maligno conoce a Jesús. Ah, mire, esto es lo interesante de aquí de Marcos, ¿verdad? ¿Cómo es eso que este espíritu inmundo sí conoce y reconoce la autoridad de Jesús? Y estos que han estudiado la Escritura no lo conocen. ¿No se han dado cuenta quién es? Deberían de haberse dado cuenta desde el principio, la forma en que enseña, la forma en que habla, la forma en que anda con la gente, haciendo milagros, haciendo esto. Ya se tendría que haber dado cuenta, pero no lo conoce. Pero el espíritu inmundo sí, ¿verdad? Y dice una expresión, ah, esta exclamación que denota al mismo tiempo sorpresa y terror. O sea, el espíritu dice, ¡oh! ¿Y aquí qué pasó, verdad? ¿Qué hace el Mesías acá? ¿Qué hace el Hijo de Dios acá en la tierra? Pero al mismo tiempo, ¡ay! ¿Qué me va a pasar, verdad? Porque ya está aquí y Él tiene autoridad sobre nosotros, porque es el Hijo de Dios. Tremendo esto, ¿verdad? Los demonios saben de teología, hermanos, porque saben quién es el Señor Jesús. Sabían la implicación que tenía el que estuviera acá en la tierra. Y a ellos les sorprendió, a este espíritu maligno les sorprendió, pero a la vez le dio miedo. ¿Qué va a pasar aquí ahora conmigo, verdad? Y hace una pregunta, ¿qué tienes con nosotros? Ahí ya se echa en cuenta el resto de los que están ahí, a lo mejor hay más ahí, ¿verdad? Pero solo él exclamó, ¿qué tienes con nosotros? Significa entera separación de intereses, es decir, tú y nosotros no tenemos nada en común, no te queremos. ¿Qué podrás tú pues desear con nosotros? O sea, ¿qué estás haciendo acá si nosotros no tenemos nada que ver uno con el otro? ¿Qué haces acá? Eso, hermanas, es de ponernos a pensar y decir, no era el único que tenía espíritu maligno ahí entonces en la sinagoga. Pero ya estaban acostumbrados a vivir dentro de ellos. Ya estaban acostumbrados a no darse a conocer. Pero ahí estaba el espíritu inmundo en estas personas. No era el único. Y dice, ¿qué podrás tú desear con nosotros? ¿Cuál es el hecho de estar acá? Pues, ¿por qué tenés que meterte acá donde estamos nosotros tan cómodos, verdad? Ya hicimos nuestro lugarcito acá dentro de la sinagoga, dentro de esta gente. ¿Qué tienes que hacer entonces acá? No tenemos nada que hacer, no tienes nada tú que hacer aquí con nosotros. Y lo llaman de una manera, porque dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?
Y este epitafio fue originalmente usado para expresar desprecio, porque acuérdense que él viene de allá de Nazaret, ¿verdad? Y por lo mismo le dicen nazareno, como que es algo despectivo, ¿verdad? Pero pronto fue adoptado como título corriente por aquellos que tenían al Señor en alto aprecio. Es Jesús de allá, de aquel lado. Para distinguirlo probablemente de alguien especial, ¿verdad? Es Jesús Nazareno. Ya empezó a ser parte de su llamar de los demás, ¿verdad? Acordémonos que muchos de los apodos nuestros a veces no son malos, sino son por la misma situación en donde estamos la gente, pues nos identifica de esta manera, ¿verdad? Entonces dice, pero miren, es ella que lo conocían y lo conocía muy bien. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué? O sea, lo conocían y lo conocían muy bien. Y no sé cuántas veces había entrado el Señor a la sinagoga y ellos se habían retenido de no decir nada. Pero resulta que parece que la enseñanza de ese día había tocado a estas personas, a este sobre todo, ¿verdad? Espíritu del mal. Le hace otra pregunta. ¿Has venido para destruirnos? O sea que ellos sí saben a qué está el Señor Jesús acá, ¿verdad? Y qué les espera. Siendo ellos mismos atormentadores y destructores de sus víctimas, creen ver en Jesús el atormentador y destructor de ellos. Ellos son los que se encargan de hacer sentir mal a las personas, pero ahora están viendo que Él es el que puede venir a atormentar sus vidas, ¿verdad? Dice, proveniendo y teniendo lo que saben y sienten que será su suerte. O sea que ellos sí saben a dónde van. Ellos sí saben lo que les espera. Y entonces por eso, aquí ya es el momento de venirnos a atormentar, ya llegó el momento en que nos tenemos que ver qué hacemos, porque como que ya saliste a relucir, ¿verdad? Como lo que realmente eres. ¿Qué nos espera entonces? Dijo este mal espíritu, ¿verdad? Y él mismo se lo dice, sé quién eres, el Santo de Dios. ¡Wow! ¡Qué declaración tremenda! Este testimonio y otros aún más gloriosos en favor de nuestro Señor fueron dados, como sabemos, no con buenas intenciones. Mira la intención de estas palabras, sé que eres el Santo de Dios, sino con la esperanza de que al aceptarlos, Cristo pareciera ante el pueblo como que estaba en liga con los espíritus malos. Y así calumnia que sus enemigos estaban muy dispuestos a usar en contra de él. En otras palabras, cuando dice, sé quién eres, el Santo de Dios, si el Señor recibía esa alabanza, si el Señor recibía esa situación, era como decir, están de compinches, ¿verdad? Están de amigos. Así que no pasa nada. Es lo mismo, ¿verdad? Y yo no sé, al ver este pasaje, hermanas, yo me pongo a pensar, alrededor nuestro pasa lo mismo a veces. La gente se confunde cuando nosotros aceptamos ciertas cosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué pensamientos alrededor nuestro nosotros también aceptamos? Porque eso quiere decir que también nosotros estamos de aliados con el Satanás, diría alguien, ¿verdad? Con sus secuaces. Tengamos mucho cuidado, hermanas, que aceptamos a nuestro alrededor. El Señor Jesús en ese ratito no recibió ese gran honor, el Santo de Dios. Él lo sabía que lo era, pero no lo recibió, porque no debe de salir de ellos esa declaración. Ellos no tienen ningún derecho de estar diciendo esto. ¿Se recuerdan allá en Hechos cuando aquella jovencita que tenía espíritu de adivinación va tras
los discípulos atrás de Pablo y Silas, ¿verdad? Y estos hombres dicen la verdad, decía ella, ¿verdad? Y Pablo se voltea y le dice, a ti no te toca ni te corresponde decir esto. No les toca a ellos, no son quienes son los que tienen que pregonar quién es Dios. Se estaba tomando demasiada libertad este espíritu malo. Pero el Señor hace un alto a todo esto, ¿verdad? Jesús entonces con autoridad divina reprende al espíritu y ordena que salga del hombre. Mire solo lo que dice, hermanas, cállate y sal de él. Una orden tajante que debe ser obedecida de inmediato. Este espíritu no tiene que cuestionarle a Dios, este espíritu no puede decir, si yo quiero seguir aquí, déjame aquí. No, no puede. Cállate y sal de él. Una orden precisa. Lo que acabamos de ver es esa autoridad que él tiene, es ese poder que él tiene. Reprender a otro sin que la reprimenda haga que el ofensor reconozca su pecado. Ni siquiera le quiere dar chance a esa persona, ¿verdad? Ese personaje de reconocer que está mal. No, es que rotundamente estás mal. No tienes nada que estarme diciendo, en otras palabras, el Señor Jesús, ¿verdad? Así que cállate y sal fuera de él. Los demonios son espíritus de maldad bajo las órdenes de Satanás, y eso lo sabemos muy bien. Satanás no los creó, ¿verdad? Porque Dios es el creador de todo. Son ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión. Así que hay que tener mucho cuidado. Satanás no es una joyita, hermanas, acordémonos. Satanás es tremendo. Satanás es cosa seria. Y es súper inteligente. Que hace y es súper para hacerse pasar por alguien que no es. Vestirse, dice la Escritura, incluso hasta como ángel de luz. Por eso hay que tener cuidado de qué cosas hablamos y de qué cosas escuchamos y de qué cosas leemos, porque Satanás anda ahí siempre viendo de qué manera nos hace caer. En su estado de degeneración puede hacer que una persona quede muda, sorda, ciega o demente. Imagínese lo que puede llegar a ser Satanás, lo que puede hacer sus secuaces. Pero siempre que se enfrentaron a Jesús, perdieron su poder. Tremendo. Esto es de darle honra y gloria a este Dios que tenemos, ¿verdad? Ese Dios con poder, con autoridad, porque Él los creó y se tienen que sujetar a Él. Así que pierden su poder. ¿Y qué hace este demonio? Tiene que salir de Él porque se lo está mandando y pidiendo la autoridad que es el Señor Jesús. Jesús pone límites a lo que hace. No pueden hacer nada sin su permiso. Están sujetos a Él. Mire, eso es tremendo. Porque ellos están sujetos a la voluntad de Dios. Ellos, donde Dios les permite, ahí van ellos, ¿verdad? Poder hacer su fechoría. Si Dios se lo permite, pero si no, no. Y sobre todo con nosotros, sus hijos, ¿verdad? Durante el tiempo en que Jesús vivía en la tierra, a los demonios se les permitió estar muy activos para demostrar de una vez y para siempre que Cristo tiene poder y autoridad sobre ellos. Fue ese momentito para poder dar a conocer quién era el Señor Jesucristo. ¿Qué poder tenía Él sobre ese tipo de situaciones, verdad? Y ahí está, sobre Él. Marcos enfatiza las luchas contra el poder demoníaco para demostrar la superioridad de Jesús. Narra muchos relatos que muestran a Jesús echando fuera demonios. Y solo son palabras, hermanas, para poder salir. Jesús no tenía que realizar un elaborado ritual de exorcismo. Jesús no necesitaba de eso.
Jesús bastaba su palabra con autoridad para que esos demonios salieran inmediatamente. Su palabra era suficiente para expulsar los demonios. ¿Qué tanta autoridad tiene su palabra? Es Dios, hermanas. El asunto es que tanta autoridad tiene su palabra sobre nosotras también. Y que debería también de tener esa autoridad sobre nosotros para transformar nuestras vidas. Los demonios supieron enseguida que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Al incluir este hecho en su evangelio, Marcos estableció las credenciales de Jesús, mostrando que hasta el mundo de las tinieblas lo reconocía como el Mesías. Para más ellos y los sacerdotes, los escribas y los fariseos no le entendieron y no lo recibieron como el Mesías. Y esto sí, esa es para que veamos esa situación, dice Marcos. Hasta dónde llega el ser humano de ser tan incrédulo, ¿verdad? Y difícil de convencer para el Señor Jesús, ¿verdad? Que Él sea el Salvador del mundo. Así que el espíritu sale de aquel hombre, deja al hombre libre y sano. Dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. El espíritu inmundo haciéndolo pedazos, en otras palabras. Cuando dice sacudiéndolo con violencia, lo hizo pedazos. Sale con crueldad para servir, para demostrar lo que él habría hecho si se le hubiese permitido ir más allá de los límites. Le dice todavía, ¿verdad? El demonio dice, para que vieran qué podía yo hacer con este hombre, lo sacude de tal manera que lo golpea a lo mejor, ¿verdad? Lo hace saber qué cosas y para decir, miren lo que soy capaz de hacer, pero me voy a salir porque ya habló el mero, ¿verdad? Ya habló la autoridad y tengo que salir de esta persona. Pero hizo algo más este demonio y clamando a gran voz, la voz de sumisión obligatoria y de desesperación. Me voy porque ya me sacaron, ¿verdad? Pero también de desesperación porque ahora ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? Porque ya estaba yo cómodo aquí con este personaje y resulta que ahora me sacan de acá. Pero también me sacan porque estoy obligado a obedecer esa voz de autoridad que es de Jesús mismo. Tercera cosa, la reacción de la gente. Versículo 27 y 28, y dice, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Dice una versión, tan asombrados quedaron todos los que lo vieron, que luego comentaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva enseñanza es esta? ¿Y qué autoridad tiene ese hombre que hasta los espíritus impuros le obedecen? Dos reacciones entonces aquí de la gente. Se asombraron y cuestionaron. Pero también otra reacción fue se difundió su fama. Se asombraron y cuestionaron. Y la otra reacción, se difundió su fama. Dos cosas interesantes. La gente queda asombrada y comenta sobre la autoridad de Jesús, incluso sobre los espíritus malignos. ¡Ey, qué es esto, verdad! Nunca habíamos visto tal cosa. Era algo que no tenía explicación, aun cuando se lo preguntaba. No es que no entendemos cómo tan fácil que viene y se van los demonios. Este milagro fue obrado para ratificar la enseñanza que se había dado y mostrar el carácter y la gloria del Señor Jesucristo. O sea que no era por gusto que Dios lo había permitido en ese momento y no era por gusto que el Señor Jesús estaba justamente ese momento en la sinagoga cuando este espíritu estaba ahí, porque era para demostrar, Dios tenía un propósito, demostrar el carácter y la gloria del Señor Jesucristo. Hacerle ver a la gente que el Señor Jesucristo era una persona más que especial, ¿verdad?
era el Hijo o es el Hijo de Dios, actuando acá y viviendo acá en la tierra con este cuerpo igual al nuestro. La gente no se esperaba estas cosas del Mesías. Pero ¿qué les costaba creer que él era el Hijo de Dios? Ver tanta cosa a su alrededor, ver estas, no solo la enseñanza que él daba, sino el actuar de él con los personajes estos. Porque la gente no podía creer en el Señor Jesucristo. Su fama, dice entonces, se extiende rápidamente por toda la región. ¿Quién no va a estar emocionado de ver que, wow, mire, solo dijo, cállate y sal fuera, y sale el demonio? Y empieza la gente entonces a difundir, ¿verdad? La noticia sobre Jesús se propaga y su reputación crece. Porque era un lugar, como les dije al principio, justo geográficamente para poder extenderse por todos lados esa fama del Señor Jesús, de poder abarcar todos los sitios de alrededor. Así que era algo sorprendente lo que estaba pasando. No solo la enseñanza de ese día, sino lo que él había hecho ese día con este hombre. En conclusión, entonces, hermanas, ¿qué podemos concluir? Bueno, este pasaje muestra la autoridad de Jesús en su enseñanza y su capacidad de liberar a las personas de la opresión espiritual. Tiene una autoridad para enseñar, pero también tiene esa capacidad para poder liberar a las personas de su opresión. La pregunta aquí sería, ¿estamos compartiendo esas buenas noticias de salvación, hermanas? ¿Estamos compartiendo realmente lo que el Señor quiere que compartamos? ¿El verdadero evangelio? No simplemente comodidad para la gente, ¿verdad? Sino realmente el verdadero evangelio de salvación. ¿Nuestras vidas es el reflejo de esta gran verdad? ¿O somos como los fariseos, los escribas y los sacerdotes, que vivimos a nuestra manera? ¿Nuestra vida realmente refleja esa gran verdad, hermanas? Hoy oramos en un salmo tan especial y tan glorioso, hermanas. Ver y exaltar a ese Dios que tenemos. Pero ¿será que nuestra vida está reflejando eso? Y este pasaje también es un recordatorio poderoso de su divinidad y su misión redentora. Reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, pero también vino a hacer una misión redentora a esta tierra. Demos gracias realmente al Padre, hermanas, por haber enviado a su Hijo Jesucristo a realizar esta misión redentora. Démosle gracias. No lo merecíamos, pero lo vino a hacer. Vivamos entonces de acuerdo con esa misión redentora, hermanas. Ese debería ser nuestro reto de todos los días. Vivir realmente como el Señor quiere que vivamos. Que ese evangelio haya hecho ese cambio poderoso en nuestras vidas y que podamos vivir en base a eso. No lo descuidemos, sino que al contrario, ¿verdad? Vivamos realmente como el Señor quiere que vivamos. Que el Señor nos ayude, hermanas, de veras, a que estos pasajes, aunque se ven como una historia, ¿verdad? Que se ven como un relato de la vida de Jesús, que realmente nos enseñe y veamos la grandeza y la riqueza de ese poder, de esa autoridad que es de nuestro Señor Jesucristo. Y que tomemos muy en serio, hermanas, que Él ha dejado plasmada su palabra para que vivamos en base a esa palabra y que reforcemos nuestra vida en base a esa palabra. Padre, muchas gracias por lo que pudimos aprender en este momento, de veras. Gracias recordar ese acontecimiento de esta parte en la sinagoga y ver ese poder tuyo y esa grandeza tuya, Señor, que tú mostraste en ese momento. Gracias por esa autoridad que tienes para poder pedir
a los demonios salir inmediatamente. De esa misma manera también, Señor, cuando nosotros nos acercamos a ti para pedir perdón por nuestros pecados, tú lo has hecho en un instante. Lavarnos, limpiarnos y darnos grandes beneficios. Solo ayúdanos a poder ser obedientes. Solo ayúdanos a poder reforzar, Señor, esa enseñanza que ya está dentro de nuestros corazones y poder vivirlo, Señor, de esa manera como tú quieres que nosotros la vivamos. No algo superficial, no algo, Señor, en base a lo que las demás personas dicen alrededor, sino como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos realmente a ser obedientes, a que sigamos aprendiendo más acerca de ti y acerca de tu palabra para que podamos día con día vivir de esta manera y poder seguirte dando honra y gloria por lo que tú eres. Gracias. Oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanas. Amén. Gracias, Ingrid. Por favor, si puedes poner las aplicaciones del primer punto. Ahí pusiste eso. Ok. Me gustaría que viéramos esta diapositiva nueva vez más y que pudiéramos pensar en estas conclusiones de este primer punto. Nosotras aceptamos esa autoridad del Señor Jesús en su palabra. Nos sujetamos a esa autoridad. ¿Cómo demostramos esa aceptación de autoridad? ¿Qué nos hace falta para obedecer esa autoridad? Esa autoridad. Me gustaría que pensáramos en estas preguntas porque todas decimos que, bueno, leemos la palabra y el Señor nos habla ahí, pero realmente, realmente es verdad, es una realidad en las vidas nuestras, ¿verdad? Me gustaría que pensáramos un poquito de esto y si tenemos alguna cosa que quisiéramos compartir, quisiera que lo hiciéramos. Eh, ¿Qué se hace fácil en cuanto a la palabra autoritativa del Señor en mi vida? ¿Qué hace falta? ¿Por qué a veces no la obedecemos realmente? Ujú. Ok, Sonia. Ok. Esta es una de esas lecciones tremendamente retantes porque abarca el corazón, la esencia de la sujeción del creyente a la escritura. Solo agregando un poco a lo que ya nos enseñó Ingrid, la palabra autoridad, ¿verdad? Esa palabra que nos enseña que es el poder que gobierna o que ejerce el mandato, ya sea de hecho o de derecho. Y en este caso, el Señor Jesús, cuando dice, no hablaba cuando dice el verso que no hablaba como los escribas, que no tienen autoridad. Ujú. ¿Qué autoridad? Porque Jesús tenía la autoridad por la obediencia. La obediencia Él es el ejemplo máximo y perfecto de obediencia y sujeción a la palabra del Padre, al mandato del Padre. Los escribas decían, hagan esto porque aquí dice, ya sea sus traducciones de la traducción de la traducción de la traducción de la ley, pero su testimonio nunca respaldó lo que ellos decían. Por eso el Señor hablaba con autoridad. Ahora, hay algo que yo quisiera solo como manera de hacer un paralelo tal vez o unir las dos cosas.
A la segunda parte de la lección de hoy se habla de Satanás, ¿verdad? Se habla de el opositor, el enemigo, el adversario, el acusador, el tentador, el que divide, el que calumnia. Y me quedo con la última palabra, el que calumnia. Él es el que en el libro de Job podemos ver este ejemplo. Se presenta delante del Creador, delante del Todopoderoso para acusar. Primero, en la vida del cristiano, él es el opositor, el enemigo, el tentador, pues el que invita a pecar, invita a desobedecer, invita al cristiano a que le falle su fe, invita al cristiano a que sea desobediente, a que no crea en el Dios Todopoderoso, a que comience a dudar. Y cuando logra que el cristiano, que no está pegadito a la obediencia, a la escritura, que estamos flacos en esta lectura de la escritura y en obedecer, y cae, pues va y lo acusa, ¿verdad? Entonces, para nosotros, esos dos de los ejemplos, saco para mi vida, dos ejemplos. El ejemplo de mi Señor Jesús, coronado allá en el Getsemaní, hasta el sudor como gotas de sangre, hasta que se nos vaya la vida. Mi reto es, Señor, obedecer la escritura, lo que ahí me dices, lo que ahí me mandas, a ser fiel a la escritura. Y si yo quiero ser fiel y decir que soy fiel, no puedo redundar, tengo que ser específica en esto y en esto, en no mentir, en no codiciar, en no iracunda, ¿verdad? Y la otra es el contraste con los escribas. Nosotras que servimos al Señor y enseñamos la escritura, muchas veces dejamos avergonzada la palabra o somos ocasión de vergüenza porque decimos y hablamos mucho, pero en nuestros hogares, nuestra familia no atestigua realmente de eso que específicamente hemos enseñado en la iglesia. Así que dos retos grandes: obedecer a la manera de Jesús o ser ejemplo de desobediencia a la manera de los escribas, sabiendo que nuestro adversario es el que nos tienta para caer y al mismo tiempo su deseo es que caigamos para irnos a acusar con el Señor. ¡Wow! Hoy sí hice mi tarea. Y eso que acabas de decir es bien interesante. Para acusarnos con los demás, o sea, como lo hace el diablo, ¿verdad? O sea, sí, porque muchas veces, y eso creo que lo hemos vivido todas, que siempre ha habido unos ojos acusadores o un dedo acusador de decir, y dice que es cristiana. Y se la lleva que es cristiana, ¿verdad? Y entonces, esa es una frase que mucha gente usa para desacreditar lo que somos, ¿verdad? Porque el punto que nos mostremos como cristianas en cualquier parte va a ser objeto de que los ojos de la gente estén sobre nosotras para, en un momentito, que hagamos una pequeña cosita, está la mirada acusadora o está la frase de decirnos algo. Hablábamos eso en el grupo de estudio bíblico que estamos teniendo, de compañerismo con mujeres aquí del área, de eso. Estamos viendo proverbios con ellas. El hecho de que nosotras como creyentes podemos hacer 99 cosas buenas y de esas no se nos dice muchas veces nada. Qué bien lo hiciste, qué bien te salió eso, ay, gracias porque hiciste eso, sino que se nos dice algo por la única cosa que no hicimos más o menos bien o que la hicimos mal o que dijimos algo. De eso sí se nos va a decir algo. Entonces, así es el ser humano.
estamos prestos para ver lo malo y no para alabar lo bueno, ¿verdad? Y eso es bien importante en cuanto al hecho de poner en nuestra vida la autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, yo creo que llegan momentos en nuestra existencia en donde se nos llena la copa, ¿verdad? Que tanto nos han molestado, tanto nos han dicho ciertas cosas, tanto han estado puyándonos, que llega un momentito en que como decir, ya no aguanto. O sea, tengo que decir algo de esto porque ya no más. O sea, y el punto es cómo lo digo para que aquel no me acuse y me diga, ya ves que no aguantas todo. O sea, es porque esa es parte de cómo recibimos de los demás, ¿verdad? Alguien usa mucho eso de que los cristianos sí debemos de ser mansos y humildes, pero no mensos, dice otra gente, ¿verdad? Sí soy mansa, pero no soy mensa. Y ahí es donde, hasta dónde voy a ser mensa en algunas cosas, porque en muchas cosas sí, hermanas, nos hacemos las locas mejor, para no caer en conflicto, para no dar mal testimonio, para que no se nos acuse que somos igual que las demás. Pero creo que para todo hay un hasta aquí en un momentito dado, con buenas palabras, con amabilidad, poder decir, mira, ya no más con esto, creo que ya recibí tu mensaje, ¿verdad? O sea, no sé, pero sí, son temas pues de veras, de mucho que hablar, pero creo que en cuanto a nosotras se refiere, poder ver una de estas preguntas y decir, pues yo me quiero sujetar a la autoridad de la palabra y voy a hacer todo lo humanamente posible para cumplirla en mi vida. Y pedirle al Señor en aquellas cosas que nos cuesta, pedirle, Señor, ayúdame a sujetarme a tu palabra, a aceptar esta autoridad tuya, porque quiero de veras obedecerla. Quiero mostrar que te amo en asuntos de obediencia. Y muchas de las cosas que el Señor nos manda hacer y nos dice que hagamos realmente, lo primero es que debemos de reconocer que son buenas para nosotros. Eso es lo primero, ¿verdad? Y lo otro si nos cuesta tanto, es parte del que yo debo trabajar en lo que yo soy como persona, ¿verdad? Porque a veces no nos sometemos, no hacemos caso a ciertas cosas porque es parte que como que fuera en contra de mi naturaleza, y ahí es donde tenemos que trabajar en lo que somos. Muy bien, alguien más aquí en cuanto a esta lección que recibimos hoy. Eh, Interesante el contraste ahí en cuanto a la lucha, ¿verdad? Que pues que siempre el Señor tenía con los que lo acusaban, los fariseos, el mismo diablo que estaba ahí metido por todos lados, ¿verdad? Oprimiendo a tanta gente. Pero es bien interesante cómo la misma gente decía, es que tú hablas como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque los escribas se la sabían, pero no la vivían. Y esa es un parte de la gran diferencia. Ajá. ¿Algo más ahí, hermanas, maestras, esposas de líderes, hermanas que han trabajado tanto en la iglesia y a veces ha costado ciertas cositas ahí? Ujú. Algo, Ah, solamente sí. tal vez aportar un poquito en cuanto a qué obedecer. Muchas Ujú. veces aplicamos solamente la palabra, hay que obedecer, y hay que obedecer. ¿Y qué obedecemos? Ah, pues la ley del Señor. ¿Y qué obedecemos? La escritura. Sí, Ajá. esto es bien general, pero cuando decimos hay que ser puntuales en decir que obedecer, hay mucho que hablar. Esto es bien Ajá. extenso, pero solamente un puntito para dejarle espacio a mis demás hermanas que ellas también compartan, porque tienen mucho que compartir también. Y es en Lucas 10, el Señor está diciendo el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, Ujú. y a tu prójimo como a ti mismo. Salido de la boca del Señor, el corazón de la ley. Ahí está.
Y las preguntas, ahí, una de las preguntas que puso Ingrid en la lista de las preguntas es, ¿nos sujetamos a esa autoridad? ¿Cómo demostramos esa aceptación de autoridad? Aquí estamos cumpliendo, estamos amando al Señor en la práctica diaria, en la vida diaria, con mis decisiones, con mis actitudes. Estoy demostrando ese amor de ese, no solo el enamoramiento a la escritura y a la ley del Señor, sino lo estoy amando íntegramente con todo mi ser y a mi prójimo, ¿verdad? No puedo decir que amo a mi prójimo o que amo a Dios si no amo a mi prójimo. Ahí está la primera de Juan, ¿verdad? Entonces, ahí está tal vez la evaluación, autoevaluación, ¿verdad? Para Ujú. saber si conozco la ley, la Ajá. escritura, no ambiguamente, ¿verdad? No tan generalmente, sino específico. Ujú. Sí, así es. Específicos, específicos con las cosas, sí, específico en como, por ejemplo, escribir, ¿qué me cuesta obedecer a mí? ¿Qué me cuesta hacer a mí? ¿Verdad? Porque como tú decías, a veces somos muy generales. Sí, obedezco a Dios, pero ¿en qué lo obedece? Muy bien. ¿Algo más, mis hermanas, ya para ir concluyendo aquí? Este, gracias, Ingrid. Aquí estamos. ¿Algo más, mis hermanas? ¿Tan calladitas? Hermana Olivia está bien callada hoy, quizás está más en otra cosita. No, Almita, es que he estado ahí afanada, afanada como Marta y hasta ahorita me voy a poner como María. ¿Verdad? Eh, Ahorita se puso como María. la verdad que Satanás ataca a los que obedecen la palabra de Dios, porque el que anda en los caminos de él no necesita atacarlos. Y una cosa de Bueno, lo que te admiro es que yo no es que admire a Satanás, pero dije, se fijó en la integridad de Job. Eso me llamó mucho la atención, porque si Job hubiera andado bateando, como dicen los guatemaltecos, no hubiera estado, no se hubiera fijado en él, ¿verdad? Y también yo creo que Dios permitió porque sabía que podía soportar, porque así como nos conoce a todos, porque yo sé que a mí me conoce mis debilidades, mis áreas fuertes, mis áreas incómodas, todo lo conoce de mí, yo no le puedo ocultar nada a Dios, pero me pongo a pensar que Él sabe quién resiste más unos que otros. Y pues la verdad que tal vez permitió, como en el caso de Job, que iba a resistir a pesar de que no fue fácil, pues. La prueba de Job, realmente mis respetos, eh, con las limitaciones que habían en ese tiempo, porque no era todo comodidad en ese tiempo, habían limitaciones, aunque había dinero, pero no todo estaba actualizado como ahora, ¿verdad? Pero ujú. sí, hermana, me impactó y lo poco que pude escoger, porque como le digo, amanecí como Marta, Marta, y, pero sí, capté bastante y aunque andaba por ahí, estaba escuchando. Qué bueno, hermana, qué bueno. Eso está. Eso es lo que les digo yo, que pueden estar escuchando, aprendiendo ahí también, ¿verdad? A la par de estar escuchando. Yo creo que muchas eso hacen. Están escuchando y están haciendo alguna otra cosa en la casa porque les toca duro. Muy bien, gracias, hermana Olivia. Y sí, creo que ella dijo una cosa interesante. Bueno, yo creo que Satanás está también interesado en hacer caer a los que andamos bien. A los que andan bien, ¿verdad? A los que andan haciendo las cosas bien, eh, vienen cositas para ver cómo reaccionas en cierta cosa, cómo haces. A ver si te agarro por aquí, ¿verdad?
Porque a los que andan ya bien mal, ¿qué, para qué? A eso ya los tiene atrapados, ¿verdad? Pero a los que tratan de ser obedientes a Dios, tratan de hacer las cosas correctamente, a esos también quiere molestar. Pero ahí vamos. Una de las cosas que me llamó la atención al inicio de la lección fue que Ingrid dijo sobre la voz de Dios, la voz de Jesús. ¿Se han puesto ustedes a imaginar cómo fue esa voz? ¿Verdad? Esa voz que detenía todo, que estaba en medio de un lago o la orilla de un lago hablando y se podía oír. Esa voz que solo decía, sal de ahí, detente a la tempestad, o sea, esa voz tremenda. Y va a haber un día en que nosotros vamos a escuchar esa voz audible, porque sí podemos escucharla, aunque no audiblemente, la escuchamos diariamente al oír la palabra, ¿verdad? A leer la palabra. Pero es esa voz con autoridad. Pensemos en eso, ¿verdad? ¿Qué tanto estoy escuchando esa voz yo diariamente? A veces una voz suave que me dice, venid a mí, estás cargada y abatida y te voy a hacer descansar. Pero otras veces que te dice, detente, no hagas eso. Aquí te quiero, tranquila, quieta. Así que podamos cada una de nosotras estar dispuestas a escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Cada día y ver que sí, el Señor estuvo ahí metido quizás en muchos alborotos. La sinagoga se alborotaba cuando Él llegaba. Qué tremendo ha de haber sido eso, ¿va? Que veían los fariseos y los que estaban ahí, los que habían mandado siempre, veían que aparecía ese, ay, ahí viene otra vez a saber cómo se ponían, ¿verdad? Y buscándole en qué lo hacemos caer, qué le decimos para que salga de sus casillas, para parar este movimiento. Y esto es tremendo, ¿verdad? Eh, Poder haber pensado en cómo Jesús se movía en ese tiempo y cómo su presencia misma causaba, pues, aflicción en algunos. Pues, gracias a Dios que Hermana, sí, hermana Alma, sí, hermana Eva, yo dígame. quería comentar lo que me impresiona también es que dice, qué hermosa enseñanza, ¿verdad? Nos corresponde a nosotros, sus hijos, no a los demonios, proclamar quién es Jesús. Por esa razón el Señor no los dejaba hablar porque le conocían. Ahí dice en el versículo 34. Y yo me pongo cuando dice, porque le conocían. Y como decía la hermana que los demonios son ángeles caídos, entonces si son ángeles caídos, pues estaban allá, ¿verdad? Donde Dios los creó como ángeles y luego se unieron a la rebelión de Satanás. Por eso dice, porque le conocían quién era él. Así que pienso que debe, bueno, yo mi petición que Dios, que el Espíritu Santo ponga en mi boca y ponga la palabra, ¿verdad? Que debo yo hablar para dar a conocer a Jesús a las personas con las que yo convivo, con las que yo me rodeo. Y dice ahí en Mateo 23:3, meditando en lo que usted decía, que a veces pues tenemos que perdonar y perdonar. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor, hasta 70 veces 7. Y pues no somos exentos en el caminar con el Señor de que nos hieran o herir también nosotros. Tenemos que perdonar y pedir perdón, o sea, tenemos que hacer las dos cosas, porque en este caminar nadie estamos exentos de que nos hieran o de herir también nosotros con alguna palabra o acción, no sé. Y dice en Mateo 23:3 nos aconseja y lo pido, o sea, lo agarro para mí también, así que les dice Jesús a los que escuchan, así que hagan caso a todo lo que ellos les dicen, o sea, hablando de los fariseos, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen, porque como decía la hermana, los fariseos sabían la ley y la enseñaban, pero no vivían lo que enseñaban,
Si es que el Señor le dice, bueno, la ley es buena, lo que enseñan. A veces yo oigo predicadores que pues no están viviendo lo que enseñan, pero enseñan la ley. Entonces a mí me corresponde, como dijo Jesús, haz lo que dice la ley o la palabra de Dios, pero no hagas lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que ellos dicen. De hecho, un versículo dice que caminaban o sea, iban a muchas partes para ser prosélitos, pero dice, los hacen doblemente más hijos del infierno. Entonces, sí, es muy complicado, pero cuando estamos viviendo cosas así que vemos, porque ahorita en este tiempo vemos más que antes, por las redes sociales, por todos los que comentan, por todos los que se pelean en las redes, que yo pienso así, que yo pienso así, que este no está bien. Entonces, y también por lo que vivimos en las iglesias, la fe está siendo atacada, muy atacada, pero como esta enseñanza tan preciosa de que tenemos que conocer en quién hemos creído, quién es Jesús en nuestra vida. Amén. Y que la palabra de Dios es la que nos enseña a saber distinguir, ¿verdad? La verdad. Entonces, Dios las bendiga. Pues era mi comentario porque sí me impresionaba me recordaba muchas cosas que a veces, como decía usted. Ya no la oímos, hermana Eva. Bueno, que Dios me la bendiga a todas y gracias, Ingrid, una vez más por esta enseñanza de poder verla nuevamente y poder tomar la parte que nos toca a cada una. Muy bien. Hermanas, ya para terminar, vamos a orar. Le vamos a pedir a Chirita que ore y que Dios bendiga a todas. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes con una enseñanza más y que tengamos una excelente semana. Podamos seguir adelante con todo. Muy bien. Oremos, hermanas. Gracias. Padre Celestial, gracias te doy en esta mañana por la bendición que tú nos has dado de escudriñar tu palabra. Gracias por la meditación que nos ha guiado, hermana Eva. Gracias porque tú nos enseñas, nos enseñas a través de lo que tú hiciste durante esta vida terrenal que estuviste para enseñarnos y para cumplir el mandato que Padre Celestial dio para mostrar la misericordia, darnos vida, darnos salvación, Señor. Gracias porque hemos conocido y hemos vuelto a repensar, Señor, que tú tienes la autoridad perfecta, que tú tienes la palabra perfecta y que tú, Señor, tienes también, eres el poderoso, el Dios omnipotente, la omnisciente. Gracias porque nos podemos llamarte Padre, Señor, y que reconocemos que cada día hay algo más que aprender. Pero además, Señor, de repasar estos principios, queremos, Señor, darte gracias porque te estamos conociendo cada día más y más. Y que tengamos un corazón dispuesto a estar aplicando lo que tú nos enseñas en tu palabra. Señor, que seamos obedientes, que seamos serviciales, que seamos justas, que seamos verdaderas, que mostremos el amor tuyo a otros. Y queremos en esta mañana, Señora, alabar tu nombre por eso. Queremos pedirte por cada familia aquí representada en el Ministerio Corazones de Mujer. Bendice, Señor, tu palabra, que que llegue a sembrar en los corazones de las mujeres que lo escuchan, que lo ven, que lo tengan interés, Señor, de estar estudiando tu palabra. Gracias, pues, de nuevo por este nuevo lunes que tú nos das y porque tu bendición ha sido grande. Sí, Padre. Bendícenos durante toda esta semana, Señor, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén.
Mis Amén, amados, amén. nos vemos hasta el próximo lunes. Que tengan una excelente semana, cada una de ustedes. Muchas gracias, hermana Ingrid. Bendiciones a Gloria todas a la- mis hermanas. Gracias, bendiciones. Mm.